Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana, este viernes. Ya finaliza la semana. Sí, gracias a Dios, yo espero que sea un día de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, que Dios les guíe, que Dios ilumine su sendero, les libre de todo mal, los ampare, los fortalezca y permita que su inmenso y maravilloso amor resplandezca en nuestros corazones. Recordemos que hoy viernes es un día especial para honrar a nuestro Padre Celestial en el inicio del día de reposo, al ocaso del sol en esta tarde, ¿verdad? Inicia el día de reposo en el cual tenemos que guardarlo, ¿sí? En honra a su majestad, al día que el Padre santificó después de llevar a cabo la maravillosa y magnífica obra de la creación en la cual formamos parte tú y yo y todo el pueblo de Dios y todo lo que existe. Guardemos este día de reposo de manera espiritual, sí, y sí, algunos de nosotros, porque me incluyo, tenemos labores, compromisos, responsabilidades que atender. Recuerden que también si nosotros honramos a nuestro Padre aquí y acá, especialmente aquí en el corazón, descansamos mentalmente, ¿sí? De todas nuestras cargas, ¿sí? De todas nuestras aflicciones, de todas nuestras preocupaciones. Hoy reposamos de ella y nos dedicamos en corazón y mente, en espíritu y verdad, a honrar a nuestro Padre Celestial, dándole gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por todo lo que hizo y ha hecho por la humanidad, por todo lo que ha hecho, está haciendo en este momento y va a hacer por cada uno de nosotros, por su hermosa y bendita presencia en nuestra vida, porque con todo lo que creó, con su poderosa mano, nuestro Padre Celestial nos sustenta a cada uno de nosotros. Si Dios no hubiese creado los cielos y la tierra con la perfección, ¿sí? Con la planeación, ¿sí? Con la perfección que lo llevó a cabo, nada de lo que conocemos hoy en día existiera. De igual manera, cuando nos creó a cada uno de nosotros del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en nuestra nariz, cuando nos colocó en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Nos envió a nacer con un propósito, con un plan de vida, el cual sí se está llevando a cabo. Y si en ese plan nosotros hemos sido obedientes, ¿sí? Y hemos sabido reconocer la potestad y la majestad de nuestro Padre Celestial, muy seguramente hoy estamos caminando tomados de su mano, bendecidos, protegidos, ¿sí? Y exaltados por nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Honremos a Dios en este día de reposo de todo corazón, ¿sí? En mente y corazón, en espíritu y verdad, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por la maravillosa obra que ha provenido de sus manos, tanto la de la creación como la que representa la vida de cada uno de nosotros. Y este día vamos a continuar con la lectura devocional, leyendo, ¿sí? Los textos correspondientes, ¿sí? A la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, ¿sí? Y de igual manera la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, descrita en Lucas. Vamos a leer el capítulo número 3 de Mateo, los primeros 11 versículos del capítulo 1 de Marcos, el capítulo 3 de Lucas y los versículos del capítulo 1 del 15 al 34 del Evangelio de Juan. Esta forma de texto, les vuelvo a recordar, este tipo de lectura es en el orden cronológico y también contemplando las concordancias. Todos los textos que vamos a leer hoy, el día de hoy, esta mañana, son referentes a la predicación de Juan el Bautista, a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y están correlacionados entre los cuatro evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y antes de comenzar esta lectura, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos muestre la sabiduría y la enseñanza plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y dice el capítulo 3 de Mateo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a continuar la lectura con el capítulo 1 de Marcos, los primeros 11 versículos que dicen así. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vio una voz de los cielos, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 3 del Evangelio de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue él por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumnéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose en todos sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jodán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Raúl, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jaré, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y aquí vamos a continuar con la lectura de el capítulo 1 de Juan, de los versículos 15 al 34, que dice de la siguiente manera. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿por quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Y a los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, él que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermosos textos de los 4 evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan. De esta manera es la que nosotros debiésemos, ¿sí? Y debemos leer la sagrada palabra de Dios, ¿sí? Estas Biblias de estudio devocional y otras de estudio práctico son de inmensa bendición para una mayor y mejor comprensión estructural de la palabra del Padre. Podemos ver cómo en los capítulos de Mateo 3, en los versículos del 1 al 11 del capítulo 1 de Marcos, en el capítulo 3 de Lucas y en el capítulo 1, versículos 15 al 34 de Juan, hacen referencia a dos temas principales. Primero, ¿sí?, la predicación de Juan el Bautista, ¿sí?, el bautizo de Jesús, ¿sí?, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí?, y la importancia, ¿sí?, del arrepentimiento en todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Es algo maravilloso poder tener el contexto de todos los evangelios, porque son muchos los temas, las revelaciones que están plasmadas en los 4 evangelios, especialmente en los evangelios de Marcos, de Mateo, Marcos y Lucas, porque son los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y es la forma correcta de leerla, ya que el contexto que nos da Mateo es complementado con el contexto de Marcos, con el contexto de Lucas y con el contexto de Juan. Y digamos que al leer todos los textos completos, ¿sí?, en el orden de las concordancias, que en este caso esta Biblia pequeñita que es como de bolsillo o de brazo, vamos a llamarlo así, se encuentran aquí abajo las concordancias. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios con paciencia, con calma, interesados en que nuestro Padre nos dé la revelación, la enseñanza y la sabiduría y plasmadas, nos bendiga con ello, tenemos que nosotros apoyarnos en las concordancias para tener un contexto completo. De igual manera, una sugerencia más que yo le hago siempre a todo aquel con el que Dios me permite conversar sobre su palabra, es que leamos los textos o los temas completos. No podemos entender ningún libro, ¿sí?, de los que existen, ninguno de cualquier tema, ¿sí? No lo podemos entender leyendo la página 1, después la página 25, la página 80, la página 100, la página 120. No vamos a poder comprender ningún texto, ¿sí?, leyendo unas cuantas páginas del libro. Tenemos que leerlo desde el capítulo 1 o desde el inicio hasta el final para tener la comprensión de la idea que nos dan los autores, ¿sí?, de los distintos libros que existen, millones, ¿verdad? En el mismo caso, es el mismo caso de la palabra de Dios. Si nosotros solamente leemos un versículo
leemos un fragmento. Los clásicos versículos motivacionales, que se les conoce de esa manera hoy en día, ¿verdad? Esa descripción se les ha asignado. Y no es falta de respeto, es simplemente una descripción, ¿sí? Y creemos que con eso estamos llenos de la palabra de Dios. No es así. Y si a veces sentimos que no entendemos por completo la palabra de Dios, llevemos a la práctica esta sugerencia que te hago. Leamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cada vez que iniciemos la lectura, pidámosle a nuestro Padre Celestial por su guía, por su revelación, por su iluminación. Quitemos un momento de nuestras oraciones todas las peticiones, de los deseos, los anhelos y los sueños que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Quitemos un momento de nuestras oraciones todas las peticiones que tengamos a Dios de cualquier tipo, incluyendo hasta las de sanidad. Y comencemos a confiar en nuestro Padre Celestial con un corazón abierto, entregado a Dios. Que Padre necesita que su Hijo le recuerde las necesidades o las responsabilidades con las que tiene que cumplir. Ninguno. Y Dios nos dice a nosotros muy claramente, tanto en los salmos como con nuestro Señor Jesucristo, que debemos de confiar en el Padre como niños. ¿Sí? Nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades, incluso más allá de lo que nosotros mismos conocemos de nuestro ser. No nos preocupemos por el sustento, la provisión. No nos preocupemos por los problemas. Coloquémoslo en manos de Dios y permitamos que Dios obre en nuestra vida. Y esto es una parte de un testimonio que yo tengo de mi vida en Cristo, de mi trayecto tomado con la mano de Dios. Dios honra a quienes le honran y busquemos de su sabiduría, ¿sí? De su enseñanza, de su revelación, de su discernimiento, de su comprensión, de su iluminación, y créanme que el Padre la derrama en abundancia, tal cual como lo dice su hermosa y bendita palabra. Y después de encontrar eso, veremos cómo el Padre añade a nuestras vidas incluso cosas muchísimo mejores que las que nosotros soñamos, anhelamos y deseamos, porque el Padre obra de manera extraordinaria. Y volviendo al tema de Juan, ¿sí? Es necesario que prediquemos el arrepentimiento, más que la motivación y la fortaleza. La motivación y la fortaleza Dios las añade a nuestra vida. Más que sembrar semilla de esperanza, sembremos semilla de conciencia. Y si no compartimos la palabra, ¿sí? Por el motivo que sea, hagamos esa labor en nosotros mismos, ¿sí? Prediquemos el arrepentimiento, ¿sí? Y sembremos una semilla de conciencia, de reflexión, ¿sí? Delante de Dios, para que nosotros mismos y los hermanos en Cristo, a los cuales Dios nos hace el favor de prestarnos sus oídos o de permitir hablarles, ¿sí? Caigan en sí y comencemos a corregir nuestro camino. ¿Sí? Si estamos en el camino correcto, confirmémoslo delante del Padre en oración. Y si por algún motivo sabemos, porque cada quien sabe, ¿sí? Y Dios y nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando cometemos faltas, cuando cometemos errores, cuando tenemos tropiezos, ¿sí? Pongámoslo delante de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a corregir nuestras faltas y nuestros errores. Pidámosle al Padre que nos convierta en los hombres y las mujeres que Él desea que seamos delante de su presencia. Pidámosle a Dios por su guía, por su revelación, por su iluminación, por su sabiduría, por su enseñanza. Pidámosle al Padre que nos ayude, ¿sí? Que nos sustente, que quite las dudas de nuestro corazón, que nos dé y nos provea de mayor diligencia, compromiso delante de Él, que nos ayude a ser obedientes, que nos permita entender y reflexionar en que, guiados por su poderosa mano, transitando en el camino que Él traza, ¿sí? Las bendiciones plasmadas en su palabra, sus promesas se van a materializar en nuestras vidas, solo a través de la obediencia. Y para llegar a la obediencia tenemos primero que iniciar con el arrepentimiento.
El mensaje de Juan, la labor de Juan, de la voz que clama en el desierto, era y fue preparar el camino. Aquí en estos capítulos, cuando nos habla de la predicación de Juan el Bautista, nos los deja en claro. No nada más es de acudir a la congregación, no nada más es de recibir a Cristo en nuestro corazón y decir, yo creo que es el Hijo de Dios, yo creo que es el Cordero de Dios que libera el pecado del mundo. Es arrepentirnos de corazón, ¿sí? De forma genuina, ¿sí? Y pensar y tener presente siempre, ¿sí?, que Dios conoce y escudriña el corazón y la mente de los hombres, y que a Él no lo podemos engañar jamás, ¿sí? Y si por algún motivo no nos hemos arrepentido, nuestro arrepentimiento fue hace algún tiempo, ¿sí?, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos bautizamos, cuando llegamos al cristianismo, ¿sí?, tengamos presente que el arrepentimiento no es solamente una vez, ¿sí?, porque después del arrepentimiento, de recibir a Cristo en nuestro corazón y de comenzar ese trayecto tomados de la mano de Dios, seguimos cometiendo faltas, seguimos teniendo errores, seguimos teniendo tropiezos, ¿sí? Seguimos caminando en este mundo, ¿sí? Cada vez que nosotros sepamos, porque si nos damos cuenta y además con la bendición y ayuda del Espíritu Santo de Dios también lo sabemos. Cada vez que faltemos delante de Dios, postrémonos en oración y pidamos perdón y pidamos de su corrección y sometámonos al Padre, dependamos de Dios y esforcémonos en la honra a nuestro Padre Celestial, porque esos son los resultados del arrepentimiento, una vida entregada, ¿sí?, a Dios. El resultado del arrepentimiento es el reconocimiento absoluto del perdón de Dios. Muchas veces escuchamos que Dios ya perdonó nuestros pecados, ya perdonó nuestros pecados, pero entra aquí y se queda aquí. Y ese enunciado de Dios ya perdonó tus pecados tiene que llegar acá en el corazón y se tiene que sentir aquí en el corazón. Y eso, ¿sí?, es derivado del arrepentimiento genuino, ¿sí?, es derivado de un corazón limpio delante de Dios, obviamente limpiado por Dios, ¿sí? Tengamos muy en cuenta que el primer gran paso es el arrepentimiento, ¿sí? El primer gran paso delante de Dios. Y si nos tenemos que arrepentir 100 veces, ¿sí?, hagámoslo 200, pero hagámoslo de corazón. Y cada vez que cometamos una falta, porque no vamos a estar exentos, ¿sí?, tengamos la certeza, ¿sí?, de que gracias a la gracia de Dios, ¿sí?, podremos pedir perdón. Y nuestro Padre nos seguirá recibiendo con los brazos abiertos. Pero si en cada vez que pedimos perdón existe un arrepentimiento genuino, créanme que esa falta ya no va a volver a prevalecer en nuestras vidas. Y con el paso del tiempo, aunque nunca vamos a llegar a la perfección, y al menos en este mundo no vamos a llegar a la santidad nos la va a dar el Padre, ¿sí?, en el momento que ya tiene determinado para cada uno de nosotros, pero créanme que vamos a caminar en este mundo con una semejanza, ¿sí?, muy grande a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo maravillosamente extraordinario e importante. También nos describe, ¿sí?, el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en estos capítulos, en esta combinación de textos conforme a las concordancias, ¿sí?, y a los temas que nos relata y nos muestra la sabiduría de Dios a través de su hermosa y bendita palabra. Dice Juan, yo bautizo en espíritu, digo, en arrepentimiento, en agua para arrepentimiento, pero el que viene bautiza en espíritu. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿sí?, cumplimos, por así llamarlo, con el requisito necesario para que el Espíritu Santo de Dios, así como descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, descienda sobre nosotros. Y aquí entra en juego, ¿sí?, la fe, ¿sí?,
Porque también muchas veces recibimos a Cristo en nuestro corazón, decimos que amamos a Jesús y a Dios, pero no entendemos que no es un acto solamente religioso, que esto no es un protocolo que cumplir, que esto no es un requisito, ¿sí?, que cumplimentar en una iglesia, que estamos recibiendo, ¿sí?, la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios. Y no hablo de cuidados, ¿sí?, sino de fe, de reconocimiento de que el poder, la potestad y la majestad de nuestro Padre Celestial, representada en el Espíritu Santo de Dios, hoy forma parte de nuestra vida, hoy forma parte de nosotros, ¿sí? Porque cuando hacemos referencia al templo de Dios, solamente se hace referencia a que el cuerpo es el templo de Dios, para que lo cuides, para que te pongas a dieta, para que te arregles. No, eso es lo que ve el hombre. Recordemos que Dios no ve lo que ve el hombre. Él observa lo que hay en los corazones del hombre. Reconozcamos en espíritu que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios, al recibir a nuestro Señor Jesucristo, al conducirnos de forma diligente delante del Padre, habita en nosotros mismos, pero creámoslo de todo corazón. ¿Sí? Y también menciona, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo es el quien nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué el fuego? Porque es ahí donde nuestra fe es probada como el oro. Y no probada para ver si sirve, ¿sí?, porque también es una equivocada percepción que tenemos, que creemos que Dios está probando a ver si sí tenemos fe, a ver si sí aguantamos en fe las pruebas y los procesos. No, al ser probada como el oro, como lo dice, si no me equivoco, en la primera epístola de Pedro, versículos 3 al 9, ¿sí?, es para la resistencia, no para ver si funciona, ¿sí?, es para cimentar la fe sobre la roca, ¿sí?, es para que nuestra fe sea fuerte, sea inquebrantable, sea definida, sea decidida delante del Padre, que nada nos aparte de Dios, ¿sí?, no para ver si nuestra fe sirve. Toda la fe es hermosa y genuina delante de nuestro Padre Celestial, pero Dios, a través del fuego, la hace resistente, la hace inquebrantable, la hace firme, ¿sí? Y eso es el ser bautizados en fuego, ¿sí? El bautismo en fuego de nuestro Señor Jesucristo fue la tentación en el desierto, los 40 días, en donde también nos deja un hermoso ejemplo, que solo con la palabra de Dios, ¿sí?, que podemos mantenernos firmes en cualquier prueba, proceso, tribulación, ¿sí?, en el desierto, en el valle de sombra de muerte o en la tormenta. La palabra de Dios será nuestro sustento, nuestra resistencia y nuestra bendición en obediencia, señores, ¿sí? Mantengámonos firmes delante del Padre, tomados de su mano, diligentes, responsables, creyendo de todo corazón, ¿sí? Créetela, eres hijo e hija de Dios y su bendición del Padre está derramada en tu vida y manifestada en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? De igual manera, en estos capítulos, solo como un dato anexo muy rápido, ¿sí?, en Lucas se hace una descripción similar, ¿sí?, a la que aparece en Mateo, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y hace un comentario que resalta muchas veces en los textos y en los debates bíblicos, ¿sí? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Este, según se creía, ha creado y generado una infinidad incalculable de debates, desde rabinos, sabios judíos, religiosos y demás autoridades eclesiásticas y cristianas que se han levantado a lo largo de los siglos, ¿sí?, según se creía. ¿Por qué dice Juan según se creía? ¿Sí?
porque todo el pueblo sabía que era hijo de José y de María, y por lo tanto entendía que había sido concebido como se concibe, ¿sí?, a todos los hijos en un matrimonio, ¿verdad? A través de esa unión de amor. ¿Sí? Por eso menciona según se creía. Es hijo de José, de María. Ah, bueno, fue fruto de la unión, ¿sí?, de José y de María. ¿Sí? Pero realmente fue concebido por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de María. Por eso menciona según se creía. Sin embargo, hago el comentario de que existe una infinidad de debates respecto de este tema, ¿sí? Porque hoy en día hay una afluencia muy fuerte de información y nos vamos a encontrar con muchas controversias alrededor de la hermosa y bendita palabra de Dios, a las cuales les puedo decir que todas esas controversias, la gran mayoría, son de buena fe para tratar de explicarnos con mayor profundidad, ¿sí?, qué significa, cuál es la interpretación correcta de la palabra de Dios, pero también nos vamos a encontrar con otras muy negativas que van dirigidas a sembrar duda en los corazones, especialmente de aquellos que creemos en el Padre. Por ello es muy importante estar llenos de la palabra de Dios, estar llenos de fe y confianza en el Señor. Y cualquier circunstancia que veamos, ¿sí?, diferencias y controversias que existen entre los hombres, ¿sí?, pongámosla en manos del Padre. No formemos parte. Ya existen demasiadas controversias que se han creado en los últimos 2025 años alrededor de la palabra de Dios. ¿Sí? Formemos parte de la bendición de Dios. Formemos parte de la obra de Dios, del propósito de Dios. No de la división, de la controversia, de la confrontación que ha generado el hombre y las denominaciones, ¿sí?, o las religiones. Y recordemos que la mayor prueba que tenemos de la existencia de Dios, de la veracidad de la palabra de Dios, de la realidad de las promesas de Dios, de lo genuino que es el amor de Dios, están aquí en nuestro corazón, en lo que hemos tenido oportunidad de vivir, de sentir y de disfrutar en este trayecto llamado vida, en el cual caminamos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Esta fue la lectura del día de hoy, viernes. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un magnífico y bendecido día y que hoy guardemos en honra a Dios el día de reposo, porque cuando honramos al Padre, alegramos al Padre. Y cuando el Padre se alegra, nos bendice de forma maravillosa. Además, Dios merece, por el simplemente hecho de ser Dios, toda nuestra honra, alabanza, adoración, ¿sí? Y todo nuestro amor. Saludos y bendiciones y nos vemos mañana sábado para finalizar con esta semana número 40 de lectura, en donde alegremente hemos comenzado el trayecto, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo.